90 milímetros de mercurio de presión arterial media objetivo, porque si con eso tengo 20 de PIC, 90 menos 20 me da 70 y son los 70 de presión de perfusión cerebral que yo necesito. ¿Por qué sirve manejar la presión de perfusión cerebral? Fundamentalmente porque evita los estados de hipotensión. A sabiendas de que es la hipotensión el principal enemigo, si yo tengo una estrategia de control de presión de perfusión cerebral, disminuyo la mortalidad de los pacientes que tienen trauma craneoencefálico. Miren cómo los pacientes con trauma craneoencefálico tienen una autorregulación conservada tanto para la presión intracraneana, el flujo vascular y la presión tisular de oxígeno. Esta es la curva que todos estamos acostumbrados a ver de autorregulación vascular cerebral. Los pacientes con trauma de cráneo en las primeras horas todavía tienen autorregulación, pero si yo mantengo los periodos de hipoxia, voy a perder esa autorregulación vascular cerebral y rápidamente estos pacientes van a entrar en un estado de curvas dependientes de presión tisular y de flujo sanguíneo cerebral. Como ustedes pueden ver, en la medida en que yo manipulo la presión de perfusión cerebral en los pacientes con hipertensión endocraniana, miren lo que pasa con la presión tisular de oxígeno. El comportamiento de la presión tisular de oxígeno es muy similar en los pacientes con trauma craneoencefálico a la curva de autorregulación vascular. Por lo tanto, yo lo que debo asegurar es presión de perfusión con el objeto de asegurar oxígeno al tejido cerebral. Cuando se altera la autorregulación, como nos pasa con muchos de nuestros pacientes, sobre todo los pacientes con heridas por arma de fuego en cráneo, empezamos a ver que la presión de perfusión cerebral y la presión intracraneana son líneas paralelas que jamás tienen puntos de inflexión. Y eso hace que en estos individuos tengamos que ser muy cuidadosos porque altas presiones de perfusión cerebral se traducen en hipertensión endocraniana. Son la minoría de los pacientes, pero hay que tenerlo en cuenta sobre todo en los pacientes con herida por arma de fuego. Cuando yo decido reanimar, necesito saber con qué líquidos lo voy a hacer. Y sabemos que el volumen de los líquidos no es el problema, es el tipo de líquido el que es un problema. El líquido que yo debo utilizar es un líquido isotónico o ligeramente hipertónico, o más bien, o isotónico o hipertónico, pero nunca hipotónico. Y el lactato de Ringer tiene 270 miliosmoles. Por lo tanto, el lactato de Ringer es un líquido hipotónico para el cerebro. La solución salina tiene 309 miliosmoles y las soluciones hipotónicas de ahí para arriba pueden llegar a las 10.000 miliosmoles y estamos hablando de solución salina al 22.5. Pero la estrategia de reanimar con líquidos hipertónicos comenzó a verse ya interesante desde el 2004 en este artículo de JAMA de Cooper, donde montaban pacientes con solución salina versus pacientes que tienen reanimación con soluciones salinas hipertónicas y empezamos a ver una marcada disminución de la mortalidad de esos individuos en el largo plazo. Los cristaloides y los coloides isotónicos no van a afectar el paso de líquidos a través de la barrera hematoencefálica, a diferencia de lo que sucede con los pacientes que reciben líquidos hipotónicos, cuyo paso a través de los capilares cerebrales pues va a incrementar el edema cerebral, tal y como lo demostró Hershey en su artículo del año 2000, un artículo que ya es viejo. Fíjense una cosa interesante, el manitol tiene un coeficiente de reflexión de 0.9, es decir, el 10% del manitol que yo pongo puede pasar la barrera hematoencefálica y producir edema de rebote, mientras que la solución salina hipertónica tiene un coeficiente de reflexión del 1, es decir, 0% de eso va a pasar a través de la barrera hematoencefálica y por lo tanto no tengo este evento desagradable del edema de rebote. Por lo tanto, la salina hipertónica me disminuye el agua intracerebral y con ello mejora el flujo sanguíneo cerebral, mejorando la hemodinamia no solamente cerebral sino sistémica. La solución salina hipertónica tiene además una mejoría de la contractilidad del miocardio y además de la hemorreología sanguínea. Por lo tanto, con nivel de evidencia 2C, podemos decir que la solución salina hipertónica es un líquido muy útil en la reanimación de los pacientes con trauma craneoencefálico severo. Y esto a una dosis que oscila entre 2 y 4 mililitros por kilo de solución salina hipertónica al 7.5%. Como pueden ustedes ver, las soluciones salinas hipertónicas no solamente incrementan la presión arterial media versus lo que hacen, por ejemplo, las soluciones salinas comunes y corrientes, sino que además mejoran la hemodinamia cerebral, mejorando la extracción de oxígeno cerebral, mejorando la rata de extracción cerebral y disminuyendo el lactato cerebral, tanto mejor que los líquidos isotónicos. Por lo tanto, lo que deberíamos hacer era utilizar soluciones hipertónicas que al final del día disminuyen la hipertensión endocraniana, reflejada esto a través de una menor utilización de la ventriculostomía. Hoy en día tenemos perfectamente claro
que estamos en la era de la resucitación del cerebro traumatizado. La cirugía es solamente un momento en la reanimación del paciente con trauma de cráneo, pero la cirugía y el cuidado intensivo serán totalmente fallidos si no se ha hecho un abordaje anterior del paciente desde el servicio de urgencias para minimizar el impacto del trauma general sobre la perfusión cerebral de oxígeno. Y eso solamente lo hacemos con un adecuado abordaje de la vía aérea, con una muy adecuada intubación por la persona más experta y con un protocolo de intubación de secuencia rápida, con una buena utilización de los líquidos de reanimación, especialmente las soluciones hipertónicas, y recordando que su presión arterial media desde el inicio de la reanimación debe ser la de una presión arterial media de 90 para tratar de mantener una presión de perfusión aceptable, mientras tenemos un catéter de presión intracraniana que nos permite ya titular el manejo de la hipertensión endocraniana. Muchas gracias.